5:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión para contarles lo que está siendo noticia este lunes 25 de julio. Lo primero, el 25 de julio no es un día más, no, es el día del apóstol Santiago. Así que lo primero, felicitar a los Santiagos, a los Jacobos, a los Jaimes, a todos los gallegos y a todos los españoles, porque yo no sé si los más jóvenes que hoy no tienen colegio lo saben o no, pero este es el patrón de España. Y hoy decía en Santiago de Compostela, por cierto, decía Su Majestad Felipe VI, que a los españoles no nos falta ni ambición ni coraje. Bueno, está bien, la frase es bonita, yo se lo voy a reconocer así. Ahora, a la vista de nuestra historia, sobre todo de la que no se va a estudiar en el próximo curso, de lo anterior a 1812, hasta el principio de los tiempos, la verdad es que nuestros ancestros tenían mucho más coraje que nosotros, ¿eh? Nosotros andamos, Majestad, ya me disculpará, pero andamos algo cortos de coraje en los últimos tiempos. Vamos a ver qué ha pasado hoy en Santiago de Compostela, con los Reyes, en el acto de celebración máximo en Galicia, en el Jacobeo y en España. El rey Felipe VI y la reina Leticia, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han vuelto a Santiago de Compostela este lunes 25 de julio, Día de Galicia, para realizar la ofrenda al apóstol por tercer año consecutivo. Hemos pasado momentos muy duros en los últimos años. La pandemia y junto a ella los desafíos en otras áreas nos han impactado y nos impactan como sociedad y como personas. Pero en todo este tiempo no se ha doblegado nuestra capacidad para seguir adelante. Porque España tiene valores. Los valores de un pueblo responsable, decidido, fuerte, solidario, que ha recorrido su camino con entereza. Nunca nos ha faltado ni ambición ni coraje. Así lo ha expresado durante la lectura de la ofrenda al apóstol, que se ha celebrado como es tradicional en la Catedral de Santiago, donde también ha tenido un recuerdo para los afectados por los incendios. Transmitir nuestro cariño y apoyo a todas las personas que han sufrido y que todavía sufren los terribles incendios que están asolando tantos lugares de España. Antes de la celebración litúrgica, en la Plaza del Obradoiro ha sonado el himno de España tras llegar la familia real y el rey ha pasado revista a las tropas. El público ha saludado a los reyes y a sus hijas con vivas en esta breve ceremonia civil que ha culminado con la entrada de la comitiva a la catedral. Vamos entonces pues a hablar de incendios. Las noticias no son tan malas, parece que mejoran un poquito. Los tres grandes incendios que afectaban Castilla y León, Zamora, Burgos y Ávila, dicen los técnicos que se encuentran ya sin llama, es decir, que el incendio continúa activo, que no se puede dar por concluido, pero que ya no muestra llamas. El incendio de Tenerife se considera estabilizado, aunque ya se anuncian daños forestales muy graves. Hoy han aparecido algunos otros incendios, por ejemplo en Navarra, en Carcastillo o en Ruidera. Pero bueno, parece que el flanco incendios encamina ya a una posible mejora definitiva, pues dicen que a mediados de semana el tiempo bajarán las temperaturas y será más soportable, con lo cual eso imagino que redundará en la mejora de los incendios. Bueno, y vamos a hablar de Ucrania. Para hablar de Ucrania, pues le he pedido al profesor Felipe de Basa, que es especialista en relaciones internacionales, que da clases en algunas universidades españolas, y lo que le aúna al conflicto ucraniano es que es o ha sido, no sé cómo decirlo esto, Felipe, profesor de la Universidad Taras Shevchenko, que no sé si continuará, quiero decir, en todo caso, de Kiev. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, don Xavier. Seguimos dando alguna clase, por supuesto, telemática, Ya, porque lo que es la presencialidad está suspendida por los bombardeos y lógicamente. porque, bueno, pues hay personas que fueron llamadas a filas. Aunque la situación parece que en lo concerniente a este tipo de menesteres está algo más estable, no así la percepción de la gente, que es de horror, miedo y bueno, de situaciones terribles, porque en cualquier momento a las personas que hacen su vida día a día como pueden, pues les cae un pepinazo en la puerta de la casa. Ujú. 5 meses recién cumplidos de guerra. Fuego cruzado de las dos partes, de los contendientes, en lo informativo. Estoy recuperando, ahora te recupero yo, todos recuperan. La línea del frente se va moviendo, es cierto, parece que a favor de Rusia, parece que Rusia no se va a conformar con el Donbass, parece que quiere más. ¿Tú cómo ves el conflicto? Decíamos cuando empezó, al día siguiente de la intervención, que esto podía cronificarse y parece que ya se está cronificando, porque al final no deja de ser una especie de, de guerra de guerrillas, donde Rusia indudablemente quiere más, no va a ceder porque sería caer o perder la popularidad de su presidente de Vladimir Putin y estamos a la espera de una segunda fase en el conflicto. ¿Y cuál es esa segunda fase? El empleo de armas más terribles y terroríficas, y todos nuestros telespectadores saben a qué me refiero. Porque la guerra tiene ahora mismo tres posibilidades. Uno, que se convierta en una guerra de guerrillas con una infantería mayor. Dos, que se convierta en una especie de guerra de Star Wars, de las películas de ciencia con drones y artefactos no tripulados, que ya están, la inteligencia está utilizando drones. Y tres, que pasemos a ese escenario horrible que sería la puerta de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, antes de llegar a ese escenario vamos a hablar de un par de cosas que, digamos, flotan en el ambiente y mucha gente a mí me pregunta por ellas. Oiga, ¿y por qué está pasando que, en primer lugar, dicen en Estados Unidos que están valorando la posibilidad de enviar aviones caza de última generación a Ucrania? ¿Eso podría alterar el resultado del conflicto? Eso lo que podría hacer es que Rusia se dedicara a atacar otros escenarios impensables para usted y para mí. Ujú. Bueno, segundo asunto. Hemos visto en los últimos días, hoy también, como este que veíamos en las imágenes, Zelensky, pues estaba o está dedicado en la purga de supuestos topos rusos. Alguno habrá que sea verdad y alguno habrá que no lo sea. No lo sé. Me remito a lo conocido, fiscal general del Estado, jefe de la inteligencia ucraniana y hoy el número 2 del Consejo de Seguridad de Ucrania, purgados, acusados de alta traición. Esto da la sensación que no es lo más serio que esperábamos de Zelensky. En este tipo de situaciones, y creo que hay que hablar con psicólogos, la tensión que se vive hace que uno pueda tomar decisiones prácticamente que no se puedan, no sé, asimilar, explicar, cuestionar, dirimir. No podemos olvidar que esto es entendido por algunos, como es este servidor que habla, como una especie de conflicto de guerra civil, porque no podemos hablar de ucranianos contra rusos, porque también en Ucrania hay personas que es que son rusas, que han sido rusas, que se sienten rusas, que lo que es un conflicto de una serie de personas contra un dirigente que se llama Vladimir Putin. Claro, que una persona que era medio prorrusa o rusófila pues tenga que de la noche a la mañana pasar a ser ucraniófila y en algún momento de debilidad pues decida pasar algún papelito, eso puede suceder. Segunda cuestión, uno empieza a ver enemigos donde no los hay y aquí la historia está llena de purgas de unos contra unos mismos, donde la locura colectiva, y hace poco rememorábamos a los Gemeres Rojos porque habían sido citados en sede parlamentaria por nuestro presidente del gobierno, y hay que recordar que los propios Gemeres Rojos se llevaron por delante a un tercio de sus propias filas precisamente por este tipo de manías que no dejan de ser imaginarios en el cerebro. Entonces, es muy complicado saber si efectivamente pasaron o no información, pero como usted bien dice, no es serio para el gobierno de Zelensky. Esa es la imagen que trasladan. Bueno, ¿cree usted que se suavizan las sanciones de Europa y de algunos otros países a Rusia? Por ejemplo, ¿en qué claves estamos? Estamos en claves en las que en Europa se están cuestionando gobiernos de países importantes, caso de Italia,
y que no sabemos si lo que resulte de las elecciones o en el Reino Unido de la sustitución de Boris Johnson va a ser tan proclive a la aplicación de sanciones a Rusia. Tampoco sabemos si Alemania, cerca del otoño, cerca de la desprovisión de gas ruso, va a continuar siendo tan beligerante o van a bajar un poco el pistón. La sensación que tienen algunos es de que, a la vista de que esas sanciones tampoco producen brillantes resultados, de que Rusia reconsidere su posición bélica por el impacto económico de sus sanciones, pues podrían suavizarse en un futuro próximo. ¿Cómo lo ve? La clave de la cierta esperanza podría pasar por por Ankara, por Turquía. Pero indudablemente, como hemos dicho también en ocasiones anteriores, el frío lo va a paralizar todo. Porque, como usted bien dice, el frío tira gobiernos, el frío está a las puertas de la esquina. Estamos ahora viviendo una ola de calor donde la electricidad es importante porque si no la gente se muere. Van un montón de personas fallecidas por la ola de calor y tenemos una plaga de incendios tremendo. Pues usted traslade este mismo escenario, pero a la contra o al contrario, para dentro de 5 o 6 meses. Es que el frío, la población civil no aguanta el frío. Y eso al final yo creo que es lo que está esperando Vladimir Putin para doblegar a los europeos con el famoso gasoducto. Abrirá el grifo a condición de rebajar el tono. Y entonces podríamos ir a lo que Franco hizo en los primeros años de la guerra europea, de la Segunda Guerra Mundial, y es cómo consiguió España pues, pasar de la no beligerancia a la total o a no meterse en medio. Es decir, que estas cosas en la diplomacia internacional se han visto a lo largo de la historia también. ¿Cómo ve usted la situación, digamos, de ánimo por ejemplo, de sus colegas en Kiev? ¿Cómo ve usted en sus contactos personales con ucranianos? ¿Qué tal les están sentando los 5 meses de guerra? Pues mire, como siempre, la percepción es algo muy personal de cada uno. No se perciben las cosas según el estado de ánimo. Yo lo que puedo opinar o considerar desde fuera de esta situación es que hacer dos tipos de personas o de grupos, ¿no? Por un lado, los que o las que ante el cansancio de este clima han decidido o están decidiendo volver pase lo que pase, sabiendo que van a un escenario bélico y que pueden perder la vida, pero quieren volver, necesitan tocar su tierra, sus raíces, su gente, estar cerca del conflicto. Y por otro lado, las personas que han asumido ya que esto se va a cronificar y que, bueno, pues piensan que podrían no volver por más nunca, lo cual también es muy triste. Entonces no hay un punto medio. En cualquier caso, en ambos escenarios se piensa que el conflicto se cronifica. Es decir, no se ve a corto plazo un alto el fuego y a celebrar que nos hemos hecho todos amigos y esto se ha terminado. Porque en el caso de que eso sucediera, tendríamos que pensar en el día después, que va a ser muy duro, muy duro. Pero esos ucranianos, algunos de ellos, por lo menos, creían que este conflicto al final lo iban a ganar. A ganar militarmente. ¿Esa sensación se desvanece? Esa sensación ya no existe y lo que sí que pensaban algunos, y usted y yo lo hablábamos en los primeros días de la guerra, es que había muchas personas que pensaban que esto iba a ser muy corto y algunos decíamos que no, que o duraba una semana o se cronificaba. Por tanto, una guerra de guerrillas es algo atroz, ¿no? Nos podemos ir a un escenario de 4 o 5 años, mínimo, salvo que, como decíamos antes, en Ankara los turcos saquen una en la manga, venga el invierno, abran el gasoducto y se acuerde una especie ahí de paz donde todos medio queden contentos, pero claro, en ese caso la sartén por el mango ya no la tendrá Occidente, ya no la tendrá Europa con el apoyo de Estados Unidos, ya no la tendrá Zelensky con el apoyo de Estados Unidos, sino que en ese caso la sartén la tienen los rusos. En fin, don Felipe de Basa, le agradezco mucho su participación en el programa y le deseo pues, un feliz día de Santiago, patrón de España. Usted que tiene ascendencia gallega, supongo que sí siente a ese apóstol velando por este país, aunque nos ha dedicado poco tiempo en los últimos 3 años. Eso también se lo digo. Bueno, nunca se sabe. Nos ha dedicado el tiempo que el apóstol que tendría que dedicar. Yo, en cualquier caso, lo que sí puedo decir como gallego es que me siento muy orgulloso de que sea una celebración tan
tan conmemorada y de que las calles de Santiago de Compostela están llenas de estelas, llenas de peregrinos, de personas que se han acercado a saludar al apóstol, y que este tipo de fiestas sigan día a día. No podemos olvidar, don Xavier, que hace unos años hubo un gobierno de tinte populista en Santiago de Compostela que sugirió eliminar el nombre de la ciudad del apóstol para que quedara en Compostela, y que también que esto del Camino de Santiago había que dar una vuelta y que por qué no llamarle Camino de Prisciliano. Es decir, querían derogar por decreto las leyes de la gravedad. No han podido, es algo que creo que hay que celebrar, porque en definitiva las tradiciones son las que son. Estamos celebrando esto, que es el inicio del origen de la Unión Europea y por tanto una ruta milenaria, y cada día tiene más seguidores. Eso es una, creo que, muy buena noticia. Profesor de Basa, un placer enorme tenerte en el programa, insisto. Fuerte abrazo, Xavier. Hasta pronto. Tengo yo que contarles algunas cosas verdaderamente extrañas. Fíjense, hay personas en este mundo por encima de los 30 años cuyo trabajo fundamental es captar nuevas vocaciones para el yihadismo, para el terrorismo yihadista, por ser más precisos. Este es el caso de una menor que le lavaron la cabeza estando en su casa en España, que la raptaron y que gracias a los esfuerzos de la Guardia Civil ha podido ser rescatada en una ciudad de 50.000 habitantes en el centro de Bélgica. ¿Qué hacía allí? Pues supongo que terminaba su formación para ir a prestar mayores sacrificios a la causa yihadista. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, pues estas cosas, lo digo para los que, en fin, sufren por el bienestar de esos menores. Hay alguien en este mundo que está preparando cómo en las redes sociales, cómo captarlos, cómo convencerlos, luego cómo raptarlos, luego cómo adoctrinarlos y luego cómo utilizarlos como carne de cañón en atentados terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y antes de entrar en el capítulo de cómo nos va la cosa en materia energética, me gustaría que reflexionáramos sobre algunos sectores que ven su estabilidad muy comprometida por el aumento de los precios, sobre todo de la energía, pero no solo de la energía. La falta de dinero del conjunto del colectivo social también es muy importante para algunos, porque caen las matrículas en el caso de que sean centros donde se enseñan cosas, porque se dejan de hacer cosas importantes en el caso en el que uno esté. Por ejemplo, la restauración lo está pasando mal, porque mucha gente que antes comía o cenaba fuera un par de veces por semana, pues ahora lo hace una vez cada 2 semanas o una vez al mes, o no lo hace. Bueno, quiero que echemos un vistazo al sector de las autoescuelas, que depende de la matriculación, de las ganas de que alguien en la familia, pues al que llega a la edad oportuna, le regale pues la matrícula en una de esas autoescuelas donde te enseñan a conducir. En fin, vamos a acercarnos a la realidad del sector de las autoescuelas. La subida de la gasolina ha perjudicado mucho a las autoescuelas. Son ellos los que han tenido que adelantar mucho dinero debido al aumento de este combustible. Por ello, las clases son cada vez más caras que nunca. Febrero de 2022. Comienza la guerra en Ucrania y los precios de la gasolina se disparan. Se ha incrementado el 100%. Teníamos un coste más o menos de como 1,50 € por clase, 1,50 €, 1,80 €. Y se ha duplicado. Muchos alumnos que acuden en el primer tercio del año tienen ya fijado el contrato de enseñanza. La autoescuela tiene que cobrar al alumno el mismo precio por clase durante los próximos 6 meses, a pesar de que el coste no es el mismo porque la gasolina sube notablemente y ese dinero lo tiene que poner la autoescuela. Todo lo que hayamos firmado tenemos una obligación de durante 6 meses que está en vigor ese contrato, tener que mantenerle todo.
y si está durante el aprendizaje tampoco le podemos modificar las condiciones. Como consecuencia, los alumnos que se apuntan después de marzo se ven afectados por esta subida y pagan más, algo que no convence a los jóvenes, que analizando el precio de las clases más lo que cuesta mantener un coche, hace que la edad media de las personas que se apuntan a una autoescuela se retrase. El público objetivo ya no es los jóvenes de 18 años. Antes se acababa la selectividad, o el ABAO, o el colegio, el segundo de bachiller, y había como un poco una avalancha de gente que venía a sacarse el carné. Hoy en día la edad mínima para venirse a sacar el carné, unos 22, 24 años. Por parte del gobierno no reciben ninguna ayuda, lo único que se queda es en la rebaja de 20 céntimos el litro, que es para todos los españoles. Por ello piden al gobierno algún tipo de subvención o descuento, como se hizo en su día con los camioneros. No se ha recibido ninguna ayuda por el gobierno de momento. Se ha solicitado pues, que nos metieran en el mismo saco que los transportistas, y a nosotros nos han dejado fuera de momento. Está otra vez pedido por la Confederación Nacional de Autoescuelas. Mientras tanto, las autoescuelas aguantan con el poco dinero que reciben y adelantando ellos una parte. Aún así, los clientes cuando van a pagar las clases no ponen ninguna queja. Son conscientes que el aumento viene por culpa de ajenos a ellos. Han visto que es que el gasoil claramente ha subido el doble, y la gente entiende perfectamente cuando se les ha subido las clases y nadie ha dicho nada. La situación preocupa a los propietarios de las autoescuelas. La amenaza de llegar a los 3 euros el litro en verano, el aumento de impuestos y que cada vez menos jóvenes tienen intención de sacarse el carnet son factores muy negativos para su negocio. Vamos a hablar de energía. Bueno, y a tratar de adentrarnos en el proceloso mundo de cómo se negocia la venta en grandes cantidades de gas, por ejemplo, la de Rusia, que corre a cargo de Gazprom. Los alemanes estaban muy contentos de, bueno, no tenemos nucleares free, tal y cual, y encima tenemos a los verdes aquí como un partido organizado y dependemos del gas ruso. Ahora ya están muy preocupados. Eso lo han favorecido algunas tendencias políticas, por ejemplo, la socialdemocracia, o los democristianos también, en cierto modo. La cuestión es que llegamos a los años 2020 con un presidente de Gazprom que es uno que ha sido canciller alemán, Gerhard Schröder, y dice, hombre, esto ya es un poco excesivo, ¿no? Y ahora se arrepienten. Miren, la dependencia de Alemania de la energía del gas ruso les va a llevar por muy mal camino. De momento ya están pidiendo solidaridad al sur de Europa. Ya veremos, estaremos encantados de ser solidarios con los alemanes, que lo han sido tantas veces con nosotros, ¿verdad? Pero en cualquier caso, para que ustedes vean cómo se sincronizan los movimientos. Dice Gazprom que tiene que reparar la segunda de las turbinas que hacen que el gas vaya desde la lejana Siberia a través, bajo las aguas del Báltico, a un puerto en el norte de Alemania. Bueno, la primera turbina era aquella polémica que se llevó a reparar a Canadá. Son turbinas de la casa Siemens. Bueno, la segunda turbina hay que repararla también. Y ahora mismo, pues lo que ha pasado hoy es que Gazprom ha comunicado al mundo que va a bajar la cantidad de gas que entrega a Alemania a 33 millones de metros cúbicos de gas por día. Y eso ha hecho automáticamente que el precio del gas subiera internacionalmente para todo el mundo un 10%, ese anuncio. Porque algunos se malician que es que lo que quiere Gazprom es ahora decir que la otra turbina no se ha arreglado. Las mismas sospechas que tuvimos la ocasión de ver en directo hace unos pocos días cuando pararon 10 días para mantenimiento y reparación de una turbina. Bueno, puede ser que no acabe pasando nada, pero por si acaso los precios ya están un 10% arriba y mañana van a subir más. Esas son las agonías de una Europa que se ha querido vincular al suministro del gas, sea en el caso de Alemania de Rusia y en el caso de España de Argelia. Lo de España es peor que lo de Alemania, porque en Alemania es verdad que la clase política se ha dejado corromper por Rusia y ha estado ocupando cargos de responsabilidad incluso en esas empresas rusas. Oiga, es como se imaginan ustedes que la empresa Sonatrach de gas argelino tuviera a Zapatero de presidente. ¿Qué diríamos nosotros? Pues que se ha vendido, ¿no? Pues eso dice la mitad de Alemania respecto de su canciller pasado a vendedor de gas. Bueno,
Lo peor, lo que hace a España peor que Alemania, lógicamente, es que son pues, las ideas absurdas de su presidente, Pedro Sánchez, de entregar en pleno conflicto del gas, con la guerra de Ucrania en marcha, no se puede alegar ignorancia, no. Entregar el Sáhara a Marruecos, lo cual ha producido pues, una enemistad por parte de Argelia, que ya conocen ustedes. Primero se cargó un gasoducto, el que viene por Marruecos, y luego ya amenazó con subir los precios primero y luego con reducir la entrega de gas a España, y ya veremos. De momento han consolidado una alianza con Italia importante y España está al tresbolillo. Bueno, y este fin de semana, mira tú que lo que ha ocurrido, pues que ha habido un parón del suministro de gas por el único gasoducto que tenemos con Argelia, el Medgas. Por suerte, el suministro se ha podido recuperar, se trataba de una avería, se ha podido recuperar en apenas unas horas, pero nos hemos dado claramente idea de lo que significa esto para España. Este fin de semana conocíamos la noticia, la interrupción durante 2 horas del flujo de gas a través del gasoducto de Medgaz, el único activo entre Argelia y España. ¿Pero qué ha pasado exactamente y realmente con el corte de suministro de gas? En un primer momento, la empresa energética estatal argelina aseguró que esa interrupción había sido provocada por un fallo del sistema durante unos trabajos de mantenimiento rutinarios en la estación de compresión de Argelia. Una noticia que a las pocas horas rectificó el Ministerio para la Transición Ecológica español, desde el que aseguraban que el flujo no había sido en ningún momento interrumpido temporalmente, sino reducido. Un incidente que hizo saltar todas las alarmas, sobre todo desde que la relación existente entre ambos países se torciese desde que el presidente del gobierno cambiase la política diplomática de España sobre la soberanía del Sáhara Occidental y se posicionara con Marruecos. 2 versiones contradictorias que hoy desmiente Argelia. Desde el gobierno argelino han confirmado que han suspendido todo comercio con España a pesar de arriesgarse a sufrir una sanción por parte de la Comisión Europea. Argelia cuenta con un as en la manga, y es que entiende que esa reprimenda no va a producirse básicamente porque varios Estados miembros quieren comprarle gas y, entre otros, como Italia, ha conseguido posicionarse como primer proveedor de gas. Por su parte, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros Argelinos informó también el fin de semana que la suspensión del comercio con España no tiene efectos retroactivos. Esto significa que no afecta a las mercancías expedidas antes del 9 de junio de este año, día en que la asociación ordenó la suspensión de las domiciliaciones bancarias. Las noticias relevantes de este fin de semana es el anuncio que ha hecho Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, que da a pensar que esa nueva formación que propicia Sumar está prácticamente agonizando poco después de haber nacido. Conocíamos la semana pasada, el viernes estuvimos hablando de ello, las diferencias entre los podemitas y los que provienen del Partido Comunista de España, de cómo la ministra Belarra había cesado fulminantemente, él dice que se enteró por los periódicos, a Enrique Santiago, que es secretario general del Partido Comunista, para colocar a Lilith Bestringe, de la que hablaremos luego. Vamos con lo dicho por Yolanda Díaz. Bueno, creo que non chegamos para as eleccións municipais e autonómicas do conxunto do Estado. Insisto, imos a estar definindo o máis importante, que é levantar o proxecto do país para a vindeira década. Bueno, y protagonista en las redes sociales, Lilith Bestringe, la beneficiada en la lotería esta, en la que te nombran un día, bueno, algunos les nombran un día secretario de Estado de algo, en este caso de la Agenda 2030. Innumerables fotografías de mucha gente que se pregunta, ciudadanos a pie que se preguntan, ¿pero esto es la secretaria de Estado de la Agenda 2030? Para eso no hay que tener cierto perfil técnico. Hombre, ya sabemos que tiene una relación muy de gran interés por parte de ambos con Pablo Iglesias, pero de ahí a que sea secretaria de Estado de la Agenda 2030, la gente se pregunta si dónde hay que inscribirse para tener la suerte de que en el sorteo te toque algo tan interesante. Bueno,
Noticias traigo también del nuevo gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno Bonilla. Se ha constituido hoy, es un nuevo gobierno con independientes. Presume Juanma Moreno de que tiene más mujeres que hombres en lo fundamental, que era la sustitución de dos hombres clave en el antiguo gobierno andaluz. Bravo, el hombre de los presupuestos, y Elías Bendodo, el número 2 de Juanma Moreno. A Bravo le ha sustituido Carolina España, que venía siendo pues, persona relevante del mundo de la cultura en Málaga. Y para sustituir a Bendodo, Juanma Moreno ha pensado en Antonio Sanz, que es un verdadero veterano, porque le guardaba el cortijo a Javier Arenas cuando Javier Arenas se vino a hacer de ministro a Madrid, o sea que lleva muchos años en esto. Y ahora se convierte en el nuevo Elías Bendodo, o la mano derecha de Juanma Moreno Bonilla. Así interpretaba su nuevo gobierno el propio Juanma Moreno Bonilla. Es un gobierno con una vasta experiencia en gestión. Creo que eso es fundamental en esta legislatura que vamos a comenzar, que ya hemos comenzado, dado que vienen momentos y van a venir momentos muy difíciles donde vamos a tener claras turbulencias económicas, y esas turbulencias económicas motivadas por la situación, por la inflación. Tiene más consejeras que consejeros, que también creo que es algo que hay que destacar, y donde conjuga una base continuista del anterior gobierno. Bueno, y hoy Santiago Abascal, al que por cierto hay que felicitar porque hoy es el día del apóstol Santiago, pues ha emitido un balance, lo suele hacer, ya lo hizo el año pasado, un balance de la gestión política de lo que llevamos de año. Y en él hay un compromiso, hacer que la España oficial se parezca al fin a la España real, dicho por el propio Santiago Abascal. Vamos a extractar algunas de las cosas que ha contado Abascal en ese vídeo que ha emitido como presidente de Podemos. En el último año, Vox ha trabajado para proteger a los españoles. En materia judicial, el Tribunal Constitucional resolvió ante los recursos de Vox que los 2 estados de alarma decretados por Sánchez y apoyados por todos los demás partidos fueron ilegales. Los magistrados del Tribunal Constitucional también tuvieron que darnos la razón con el cierre ilegal del Congreso de los Diputados, que lamentablemente solo Vox se atrevió a denunciar. Y lo mismo ha hecho el Tribunal Supremo, que revisará los indultos de Sánchez a los golpistas, a petición de Vox. Hemos demostrado que es posible llevar a las instituciones la voz limpia de las calles, que es posible dejar de plegarse ante la corrección política y que es posible reabrir los debates que querían prohibir. Castilla y León es un ejemplo de que las cosas pueden cambiar. Hemos presentado un plan anticrisis que contempla bajadas radicales de impuestos, ayudas a la natalidad, apoyo al campo y desarrollo de infraestructuras. Además, hemos llevado a cabo una rebaja del 50% de las subvenciones a sindicatos y organizaciones patronales. En España hemos actuado como la única y verdadera oposición, porque en una coyuntura como la actual, solo Vox ha exigido rebajar drásticamente el IVA de los bienes de primera necesidad, subir los salarios reduciendo las cotizaciones sociales, terminar con el gasto político o derogar la ley climática que prohíbe a los españoles explorar y explotar nuestros recursos. Trabajaremos sin descanso, solos o con aquellos que se quieran unir a nuestro camino, para hacer posible la alternativa, para hacer posible que la España oficial se parezca al fin a la España real. Bueno, les voy a contar un caso realmente extrañísimo, difícil de entender. Resulta que la pregunta es muy sencilla. ¿Un diputado electo de España puede ser condenado en otro país, territorialmente Gibraltar, que es el país en cuestión, pertenece al Reino Unido, por lo tanto es otra legislación, otras leyes, otra cultura y otros tribunales? ¿Puede ser condenado un electo español en tribunales extranjeros sin siquiera su presencia en el juicio? Esto ahora nos lo va a contar mejor don Agustín Rossetti, que es portavoz en la Comisión de Defensa del Senado, diputado de Vox por Cádiz, además de que sea licenciado en Derecho, diplomado en Estado Mayor, ya retirado, pero general de brigada del Cuerpo de Infantería de Marina y un montón de cosas más. Muy buenas tardes y muy agradecido porque
haya querido pues contarnos cuál fue esa experiencia con las autoridades gibraltareñas que les han puesto tan de los nervios como para pretender pues en los tribunales que le condenen a usted. Buenas tardes, Javier, y muchas gracias, ¿no?, por darme voz en su programa. Un placer. Efectivamente, es un hecho insólito y verdaderamente peregrino, ¿no?, eso de que un representante de la soberanía nacional democráticamente elegido pueda ser enjuiciado ni siquiera por otro Estado, es decir, por una colonia sobre la que el propio Estado que representa pues tiene una reivindicación territorial desde hace siglos y que pretendan además, ¿no?, que eso se pueda ejecutar en España. O sea, es una cosa absolutamente ridícula, pero bueno, en esas estamos, ¿no? Bueno, pero cuénteme, ¿qué es lo que usted dijo que les puso tan nerviosos? Pues no dije más que lo que es de dominio público. O sea, por ejemplo, empezando por el contrabando forma parte del paisaje, ¿no?, del campo de Gibraltar. El contrabando, pues, son datos, ¿no?, que realmente pues están publicados, ¿no? Pues proporciona el 25%, la cuarta parte aproximadamente, ¿no?, de los recursos fiscales de la colonia. Y que yo diga que aquello es un nido de contrabandistas, pues bueno, el señor Picardo pues se ofende por eso. Los daños que causa la colonia al campo de Gibraltar, ¿no?, y por supuesto a España, digo primero el campo de Gibraltar porque son los que primero lo padecen. O sea, en los españoles en general pues parece que nos olvidamos un poco ahora de que eso existe ahí, pero claro, los habitantes del campo de Gibraltar lo padecen día a día en su propia seguridad. Y realmente aquello está esquilmado por la presencia de una colonia extractiva, como todas las colonias, ¿no? Bueno, pues es mi deber, porque está en mi circunscripción particularmente, denunciar estos hechos, ¿no?, y exigir al gobierno un comportamiento digno y respetuoso con los intereses nacionales. Y eso es lo que estoy haciendo. El señor Picardo se pone muy nervioso porque la realidad, pues lógicamente, pues claro, no quieren que se sepa. Y eso se ha venido encubriendo por la propaganda británica durante muchísimos años y hay una desinformación tremenda, ¿no?, en esta cuestión. Y, en fin, podemos, si lo desea, pues examinar algunos detalles de todo esto, ¿no? Y bueno, que conste que cualquier crítica que yo he hecho a esto al señor Picardo ha sido en su calidad de, como él se titula, ministro principal del gobierno de Gibraltar. Bueno, pues debe ser quien manda allí, algo así como el alcalde del pueblo, diríamos, ¿no? Bien, el alcalde de un pueblo de 35.000 habitantes, ¿no? Pues incapaz de vigilar pues 1.000 metros de linde con el municipio de al lado y esto y 3 kilómetros de costa abordable que puede tener allí y tal, ¿no? Pues es sencillamente inaceptable, ¿eh? Así que si se le dice que hace la vista gorda, pues hace la vista gorda, y eso se le dice en Twitter con ese trazo grueso, que se hace la crítica política. Y bueno, pues él tendrá que aceptarlo, defenderse en todo caso, defender su gobierno como quiera. Pero desde luego lo que no puede hacer es pretender llevar a quien dice la verdad ante su propio tribunal. Bueno, pero esto es un acto absolutamente antidemocrático, un acto autoritario, ¿no?, impropio de quien dice ser, ¿no?, pues un caballero británico dedicado a la política, ¿no? Sí. ¿Está usted ya condenado por ese tribunal gibraltareño? Pues sí, he sido condenado, es una cuestión civil y he sido condenado, pues, bueno, si se lo digo no es porque me lo hayan notificado, yo no he recibido ninguna notificación de ese juzgado, excepto cuando se me envió la demanda, pues hace poco menos de un año. Y desde entonces no he recibido absolutamente nada. Que yo sepa, por la prensa y demás y tal, no, pues sí, se ha emitido una sentencia, al parecer, que me condena a 20.000 libras de indemnización al señor Picardo por haber ofendido su honor, según dice. Bueno, eso es lo que sabemos.
Bueno, usted le calificó de mafiosos en un tuit al gobierno que preside Picardo. Al parecer eso ha sido, digamos que el detonante de su nerviosismo, ¿verdad? Bueno, pero si revisamos la actitud del gobierno de Gibraltar para con el campo de Gibraltar, como usted decía, pues hay contrabandismo tabaquero, evidentemente. Hay otros tipos de problemas, por ejemplo, la promoción del blanqueo de dinero negro, de capitales negros, que, en fin, basta pasear alguna vez por las calles de Gibraltar para ver pues, la cantidad de bancos que hay en los entresuelos y la cantidad de empresas que depreda de Andalucía y del conjunto de Europa, porque también hay que hablar del bunkering, que es esto de repostar en alta mar, en aguas internacionales, con el riesgo de producir una catástrofe ecológica tremenda. Hay que hablar, pues ya en tiempos más recientes, del escándalo del juego europeo, que se residencia allí porque les es más útil, pues a efectos de reducir su impuesto, pues estar en Gibraltar, pero que tiene sus clientes en España y que produce un daño tremendo a cientos de miles de familias en España. Y ya si queremos más, pues hay más, porque por ejemplo aquí se nos suele olvidar el continuo avance en ganar territorio que no es gibraltareño sino español, ¿no? No sé si me dejo algo. Pues sí, se deja la base militar que causa el primer y mayor daño y el más desconocido a España, porque realmente pues, la priva de relevancia internacional en gran medida, es decir, devalúa la posición estratégica de España, ¿no? En fin, esto es, digamos, el daño que causado sobre la posición de nuestro país, ¿no? Pero es que aparte de eso hay un daño directo, que es el riesgo al que está sometiendo la población del entorno. O sea, no hay más que ver, ¿no?, que allí se reparan submarinos nucleares pues, a 700 metros, ¿no?, de nuestras viviendas, de las viviendas de los habitantes del campo de Gibraltar. Y esto sin que España pueda decir nada, al parecer, ¿no? Porque, bueno, esos dicen que es territorio británico y tal, ¿no? Y entonces, pues nada, pues no se puede ni reclamar. Bueno, todo eso que usted ha descrito muy bien, pues todo eso es cosa sabida y es de dominio público. Como lo decía, poniendo por ejemplo, en fin, todo ese daño, ese quebranto que se causa a la hacienda pública española por toda esta serie de actividades, ¿no? Unas ilícitas, ilegítimas, ¿no? Otras simplemente son verdaderos abusos, ¿no? Como por ejemplo lo que ha dicho del juego y demás y tal, ¿no? Y competencia desleal. Bien, el daño causado a España por toda esta serie de actividades es de 1.000 millones de euros al año, según ha publicado el propio Ministerio de Hacienda en 2016. Creo que 2016 es el dato, un dato que yo he dado desde la tribuna, porque yo, por cierto, todo esto no lo he dicho simplemente en Twitter, yo lo he dicho desde la tribuna, es decir, en el ejercicio de mi función parlamentaria, que es como realmente estoy actuando, ¿no? Y bien, ya vemos lo que son 1.000 millones y lo que se podrían hacer con 1.000 millones de euros en el campo de Gibraltar. Simplemente pensemos un poco en eso, ¿no? Un campo de Gibraltar que está esquilmado precisamente por la competencia desleal que hace la colonia, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Bien, en cuanto a la parte, digamos, más oscura, lo que es el blanqueo, bueno, lo primero que hay que decir es que blanqueo, podemos considerar que es blanqueo todo lo que toca a los tráficos ilícitos. Curiosamente, el Reino Unido siempre ha tenido un especial empeño en excluir a Gibraltar de todas las convenciones internacionales sobre tráficos ilícitos, ¿no? Bien, bueno, pues entonces ya diríamos que blanqueo, por ejemplo, pues el dinero del contrabando de tabaco, todo eso, esto es una forma de blanqueo y tiene muchas vertientes, no solamente la del traficante, sino también de que todo tabaco que sale de contrabando y entra en España de contrabando, pues es tabaco que no paga impuestos en España, como es natural, ¿no? Y se impide, se causa competencia a quienes están vendiendo tabaco legítimamente. Bueno, como esto, pues muchas cosas podríamos decir. Pero si hablamos, ya digo, ¿no?, de lo que es el blanqueo de capitales, ¿no? En fin, de la actividad oscura, digamos, del centro financiero, pues tenemos el informe de Moneyball. Moneyball ha dicho
Gibraltar no está poniendo un especial empeño en esto, en perseguir y reprimir este tipo de actividad ilegal. Está su opacidad, que incluso, pues según esta agencia europea, ¿no? Pues se ha llegado a decir que podría estar incluso financiándose con ese dinero pues actividades de apoyo al terrorismo. Y esto no es ninguna broma, ¿no? Y esto está pasando ahí. Entonces, pues se le dice al gobierno llanito que están actuando como mafiosos y tal, pues no veo más que una descripción de la realidad del mismo estilo, ¿no? Digamos, no, bueno, un poco más suave que la que hizo el propio señor Picardo, pues cuando le llamó a España Corea del Norte, ¿no? Es una opinión suya, por supuesto, pero dicho de una forma muy grosera, ¿no? Esto está en la prensa y fue ya pues en 2013, creo que fue, ¿no? Pero es que luego se ha despachado con insultos, y ha dicho, además en relación con mi partido, ha dicho que Vox representa al partido del tiro en la nuca y de las cunetas de los años 30. Bueno, esto es un insulto, señor Picardo, si me está oyendo. ¿Cómo puede usted ofenderse? Usted es un ofendidito, hombre, no es otra cosa. Y eso se lo digo, y se lo digo con todo derecho. Don Agustín Rossetti, un placer tenerle en el programa. Le deseo un feliz día de Santiago, lo que queda del mismo. Que, bueno, ya sabe usted que es del arma de caballería, fundamentalmente, pero a los españoles nos toca de cerca el apóstol. Santiago es de todos. Todas las fuerzas españolas han combatido al grito de Santiago siempre. Así que le deseo también un feliz día del Santo Padre. Un placer y suerte con ese tema. Si nos necesita, díganos algo, que acudiremos de las formas que a usted y a nosotros se nos ocurran, en su ayuda siempre. Gracias. Por supuesto, contaré con ustedes y muchas gracias por el ofrecimiento. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a irnos a publicidad. Este es el momento en el que yo les recuerdo siempre, ustedes necesitan una televisión, como es el Toro Televisión, afín, con la que informarse de los temas y captar lo fundamental para mantener una opinión propia de los hechos que nos afectan. Eso no se lo da ninguna otra televisión del escenario de las televisiones privadas públicas de España. Así es que les ruego que reconsideren la posibilidad de hacerse miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Pues para fortalecernos, para fortalecerse, para tener unos portavoces que defiendan lo que ustedes creen, sus valores, que defiendan sus libertades con rigor, con independencia y con valentía. Por eso les digo que nos necesitan del mismo modo que nosotros les necesitamos a ustedes. ¿De qué les hablo? Pues de una suscripción a este medio que nos permita defender mejor lo que ustedes creen y piensan. Me parece que está perfectamente explicado. Además, ese Club de Amigos tiene ofertas para todos ustedes. Por ejemplo, la de los nuevos relojes. No sé si los han visto, yo llevo puesto uno aquí. A ver, ahí se ven muy bien. Son realmente preciosos. Los tienen en diferentes esferas a elegir, verde, azul o negra. También les tengo que explicar que son de acero inoxidable, que llevan el logo del Toro TV en la esfera, en la parte trasera, en la corona, que se pueden sumergir hasta 100 metros y que tienen una garantía de 2 años. Y ahora algo que a mí personalmente me tiene fascinado. Es la forma más fácil de conseguir un reloj de calidad bellísimo. Llaman al Club de Amigos, lo encargan o mandan un correo electrónico para encargarlo. Ahí les deducirán la información relevante para conseguirlo o para enviárselo a alguien como regalo y el reloj es suyo. Nos vamos a publicidad y abrimos enseguida la mesa de análisis político. Bueno, pues son
22 jóvenes minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, hoy con don Sergio Bravezón, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes, noches, no sé. Buenas tardes, noches. Tardes, noches. Sí, tardes, noches porque hace sol todavía, pero sobre todo caluroso aquí en Madrid. Ya sabe usted que por la noche tampoco... no refresca mucho. Don Miguel Ángel Ferrero, abogado, exsecretario general del PSOE en Las Rozas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto, también hoy con necesito, calor, como vosotros. Necesito de su ayuda específicamente hablando, porque lo más relevante de las últimas horas, ya no diré del día de hoy, es que algunos varones socialistas les llaman los tres tenores. Han decidido que no vamos bien, por diferentes motivos, pero han decidido y han hecho de algún modo público que recelan del nuevo núcleo duro de Sánchez, porque como dice con mucha gracia Emiliano García Paje, dice, lo que funciona no se cambia, así que algo aquí no está funcionando. Es evidente que hay un impacto de las encuestas, de los sondeos, luego hablaremos de sondeos, en fin, que hay un desgaste evidente y que los varones regionales dicen, oye, a mí no, que no me afecte esto, tus pactos con Bildu, con Esquerra, todo esto te lo comes tú, a mí no. Y luego, claro, el aporte en nuevas instalaciones, como por ejemplo el tren de Extremadura, ha sido ridículo, tristísimo el balance. Cuando van de incendio, cuando el presidente va de incendio, se involucra a alguno de sus varones, sea Lambán en Aragón, o sea Guillermo Fernández Vara en Extremadura, pues ¿qué ven los presidentes? Que le increpan, que le abuchean, que, en fin, que le reprochan el superpuma, que, en fin, ese tipo de cosas. Y, lógicamente, pues los varones dicen, vamos a ver si se quedan ustedes donde están, no vienen aquí con sus injerencias y nos dejan trabajar tranquilos a ver si conseguimos renovar, porque los tres tenores están en el poder, si no, esto no tendría ningún interés, ¿no? Vamos a ver sus declaraciones en contraste con las de Pedro Sánchez. Tras los malos resultados en las dos elecciones autonómicas de este año y el futuro que le dan las encuestas a los socialistas, el pasado sábado Pedro Sánchez renovaba la cúpula del PSOE con un objetivo: salir más fuertes de cara a las próximas elecciones de 2023. Sabemos hacerlo, somos el partido que lo ha hecho muchas veces, el que más a lo largo de la historia de la democracia de nuestro país. Lo hicimos en el año 2019 y lo vamos a volver a hacer, no me cabe duda, en el año 2023. Sánchez está convencido de que cambiará el rumbo de los socialistas en el peor momento del partido desde que es presidente, pero parece que cada vez menos líderes confían en Sánchez y ya planifican sus estrategias al margen de Ferraz. El primero en dar su opinión tras la reunión del sábado ha sido Emiliano García Paje, quien sacaba sus propias conclusiones sobre estos cambios. La realidad es que si las cosas fueran muy bien en las encuestas y fuéramos a 15 puntos por delante, es evidente que no habría habido ningún cambio, aunque hubiera problemas. Paje quiere seguir gobernando a su manera, lejos de los pactos que se hacen en la Moncloa. Otro que también quiere alejarse de Ferraz es el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien pide a Sánchez autonomía dentro de su comunidad. Y Pedro Sánchez sabe también que el socialismo aragonés será tanto más eficaz cuanta más autonomía tenga para tomar decisiones y cuanta menos injerencias tenga de la Ejecutiva Federal a la hora de tomar esas decisiones. También al descontento de Sánchez se une el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El extremeño es consciente de la poca popularidad de Sánchez. La vio el pasado lunes con los abucheos que recibieron tanto él como el presidente tras la visita a los incendios de Monfragüe. Además, tras ver cómo el pasado lunes inauguraron juntos el nuevo tren de Extremadura, el viernes criticaba de esta manera el nuevo intento de AVE que le había prometido Sánchez. Y cuando se trata de una vergüenza y de una desvergüenza, se corrige sí o sí. Y si no se corrige, uno se va. Así de claro. O se corrige o se va. Según las últimas encuestas, el PSOE podría perder hasta 6 de las 9 autonomías que tiene. Con estas medidas se ve que no agrada a muchos. El sábado vimos cómo empezaba la nueva cúpula socialista, pero ¿cómo será el final? ¿Con una lista totalmente reformada para las elecciones autonómicas? Don Miguel Ángel Ferrero, empiezo por usted. ¿Qué le parece todo esto? Pues mira, Xavier, yo en principio preocupado, inmensamente preocupado. Más allá de la lucha partidaria, a mí me parece muy preocupante que en el Comité Federal no se hablara de el cese de una cúpula que ha sido nombrada hace 9 meses. Me parece
que es algo de pura democracia. Una cúpula que ha sido nombrada por un Congreso y que ha sido elegida indirectamente por todos los militantes. Ni siquiera una palabra sobre ello. Me parece que incluso los nuevos nombramientos deberían de haber sido votados por el Comité Federal, algo que tampoco se produjo esta votación. Las formas en política no son tan importantes como en democracia. La democracia, lo más importante para una democracia son las formas, las votaciones, las reglas del juego, el que todos los conozcamos. No es la primera vez que pasa, ¿eh? Ya en el Congreso Federal de hace 9 meses la gestión no se votó, y también fue denunciado por De la Rocha en su momento. Esto es algo muy importante porque en España tenemos una democracia de partidos, no es una democracia de ciudadanos. Por lo tanto, si son los partidos políticos donde reside la democracia, internamente, si no tienen democracia, no hay democracia fuera. Los españoles no votamos lo que queremos, votamos lo que nos dicen que tenemos que votar. Nos dan una lista con nombres y tenemos que elegir entre A o A' o B o B'. No podemos elegir más. Por lo tanto, es muy importante la democracia. Y lejos de crearse una ley de partidos políticos, que la actual tiene 1,5 folio, pues vamos hacia cosas de estas. A mí me preocupa muchísimo. Más allá de que en el 2023 gane el que gane, porque el que tiene que ganar el primero es la democracia y después la lucha partidaria. Creo que hubiera sido muy importante hablar por qué Adriana Lastra mantenía una lucha potentísima internamente en el Partido Socialista con Santos Cerdá. Y por qué Isaura Leal o Juan Manuel Serrano, presidente de Correos, y su pareja, que Isaura Leal, la que se sienta justo detrás de Pedro Sánchez en el Congreso, porque ella mantenía esa batalla política desde primeros del sanchismo y que nos lo hubieran explicado. ¿Cuál es el motivo? ¿Existe algún trasfondo político? Yo no he oído ningún trasfondo que lo argumentara, ningún debate ideológico. Entonces me parece que esas cosas hay que explicárselas a la gente. Sobre todo, ya digo, cuando han pasado solo 9 meses. Y un pequeño debate sobre esto me parece que era esencial. Y lo más importante, como ya digo, es que se hubiera sometido a la votación de los miembros del Comité Federal qué personas nuevas iban a formar parte, qué méritos tenían estas personas. Esta deriva hacia lo no democrático me parece que es muy preocupante y más dentro del Partido Socialista. Y a eso solo le añadiría que me parece injusto, y no comparto casi nada con Adriana Lastra, pero me parece muy injusto que se le eche el plato de caca que se le quiere echar con los errores cometidos en Andalucía, porque ahí es sabidísimo, tanto en Moncloa como en Ferraz como en Andalucía, en el Partido Socialista, que el que ha tomado decisiones en favor de Juan Espadas, en contra de Susana Díaz, y quien ha dirigido o teledirigido la campaña electoral que ha fracasado de Juan Espadas, ha sido Moncloa, ha sido Pedro Sánchez. ¿Adriana Lastra puede haber hecho de más y de menos? Sí. ¿Era la directora de campaña? Sí. ¿Lo fundamental lo ha alterado Adriana Lastra? Evidentemente no. Es que dentro del Partido Socialista no hay 17 voces. Es más, esto que vamos a hablar de los presidentes autonómicos se podrá decir fuera de, pero en el Comité Federal no hubo ni una palabra. No hubo ni una crítica. Yo veía por WhatsApp, iban contando algunos amigos lo que estaba relatándose y era pues prácticamente un mitin a la ciudadanía, lo que allí estaba pasando. No era un órgano, no era el máximo órgano entre congresos, que es el Comité Federal, no era el máximo órgano director del Partido Socialista el que estaba hablando de las cosas que tenía que hablar, que eran los relevos internos que se estaban produciendo, relevos no de cualquiera, relevos de la Vicesecretaría General, relevos de los responsables parlamentarios. No estamos hablando de cualquier relevo. Relevos del portavoz del Partido Socialista. No estamos hablando de cualquier relevo. Relevos que se produjeron después, como la directora de comunicación de Pedro Sánchez. En fin, no son relevos, y relevos que se seguirán produciendo. Todos esos relevos es bueno explicarlos a la ciudadanía, porque precisamente si lo que quieres es relanzar algo, lo que tienes es que explicar lo que ha pasado y por qué no ha sucedido bien. Si no, y si nadie dice absolutamente nada, lo que realmente está pasando es que estás haciendo un cambio de caras, pero personas que no tenían ninguna capacidad política para decidir ni lo que había pasado en Andalucía,
ni lo que había pasado anteriormente en ningún otro sitio. Hay una de las cosas que intentaré hacer porque me parece importante, estando en otro partido, en el Partido Popular, y comentar lo que sucede dentro del seno de una otra organización política, no creo que sea de justicia en este caso. Sin embargo, déjeme decirle lo que veo desde fuera, que eso sí que lo puedo analizar. Mire, cualquier cambio que pueda hacer Sánchez no va a resolver pactar con Bildu, no va a resolver la ley Bildu, no va a resolver pactar la inflación, pactar con nacionalistas, independentistas, golpistas, y que además se rían directamente en tu cara. Quiero recordar cuando han llegado a escupir desde Esquerra Republicana, no lo digo yo, lo dijo un ministro del Partido Socialista, hoy en la Unión Europea, que le había escupido un miembro de Esquerra, creo recordar que era el partido al que militaba en ese momento. Hasta ese punto hemos llegado de desprecio, de mala educación y de formas contra el Partido Socialista, y eso lo ha tragado el señor Pedro Sánchez. Y luego contarle que la gente también ve cosas que se quedan en el seno de nuestro recuerdo. Por ejemplo, ha sido incapaz el señor Sánchez de visitar IFEMA durante los días más duros de pandemia, cuando estaba muriendo gente de una manera brutal, y que se hizo un hospital de campaña en ese momento, al igual que otras comunidades autónomas, el de IFEMA, con una gran resolución, la verdad. Fue incapaz de visitarlo. Ahora bien, se hace fotos delante de los incendios. Luego culpa los incendios del cambio climático, cuando sabemos que más del 90% de los incendios son provocados por la acción humana. Y además despreciamos a el mundo rural, el mundo del campo, y lo apartamos, le decimos que no, que esto no es un problema de que hemos descuidado el campo. No, 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 es un problema que viene de los dioses. El cambio climático. Sí, pues señor Cajo, ¿qué sucede? Hasta que uno no arregla su política, su acción de gobierno, por mucho que internamente quiera hacer cambios, pues no va a servir absolutamente de nada. El problema de Sánchez no es internamente, es lo que hace externamente. Don Miguel Ángel, en mi opinión, que lo miro como analista alejado del tal, me ha ofendido hoy, he escuchado una entrevista a Patxi López, pues es un hombre con mucha experiencia política, esto es innegable, ¿no? Que da por bueno auténticas trolas. Yo creo que la gente se descuelga de votar al PSOE, entre otras cosas, porque pues, no cree en el presidente Sánchez y sobre todo no cree en el famoso aserto de que es el gobierno que más protege a las clases medias y bajas de este país. Y no se lo cree porque hay mucho tic y mucha mentira. Dice Patxi López que se debió, yo es que lo he seguido porque el tema me interesa muchísimo, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es verdad que se prometió para 1.400.000 personas, pero ya enseguida Escrivá lo redujo, lo cuarteó. De 1.400.000 pasamos a 800.000, de 800.000 a 500.000 y de 500.000 a 250.000. Los últimos datos que yo, que sigo este tema, he visto de la AIREF, de la Autoridad Fiscal, dice que solo el 40% de la gente que lo ha pedido lo ha recibido. Pero yo he oído con estas orejitas a Patxi López hoy presumir de que este gobierno ha invertido tanto dinero para poder dar a 1.400.000 personas el ingreso mínimo vital. Y eso es una trola, por poner la trola de hoy. Hoy han salido con el argumentario escrito todos los ministros que han hablado durante el día, hoy lunes, me refiero a Pilar Alegría, me refiero a Isabel Rodríguez y me refiero a Patxi López, con el mismo cuento redactado por la misma mano y recitado con la misma impostura, ¿no? Este gobierno mira la rentabilidad social, no mira la rentabilidad electoral. Hombre, pero ¿qué me estás contando? No hay partido que no ponga por delante de todo la rentabilidad electoral de sus hechos. Ninguno. El propio Unos Sánchez, más y otros menos, pero ninguno. Que en esta situación debiera ser así, sí, pero no es así. Y el propio Sánchez es el que cuando se dirige a los suyos este fin de semana y les dicen, chicos, es cuestión de poner una marcha más, que me estáis aflojando.
Esto vamos a atacarlo el todo por el todo. Tenemos esto de la marcha más de Sánchez, ¿verdad? Vamos a escucharlo de nuevo. Si hay una organización, en fin, que representa en la política europea el valor de la resistencia y del avance, yo creo que ese es el Partido Socialista Obrero Español. Hace unos años, acordaros, supimos mantener bien arriba la bandera de la socialdemocracia y hoy las recetas socialdemócratas son las que marcan el rumbo de la recuperación económica y social en Europa. Ahora, compañeros y compañeras, toca meter una marcha más. Queda 1 año y medio para las elecciones generales y muchos retos nuevos en el camino. Los presupuestos generales del Estado del año 2023, el final, esperemos, de la guerra en Ucrania, la solución a un problema que es global pero también local, como es la inflación desbocada, las elecciones municipales, autonómicas, la presidencia española de la Unión Europea, en fin, casi nada. Bueno, y hay que poner una marcha más. Por cierto, socialdemócratas que gobiernen en Europa, hay uno, el de Alemania, que perderá las elecciones, yo creo que antes de tiempo, por aquel Gerhard Schröder, que fue canciller federal de Alemania, socialdemócrata, que se vendió con armas y bagajes a Gazprom. Fue presidente de Gazprom durante 20 bonitos años, los años de aquí no se hace nada porque da igual, no queremos lo nuclear y nos vamos con los rusos. Bien, pues ahora toma del frasco. Mira, en el Comité Federal yo creo que además los conozco y conozco el de varios partidos políticos además. No se está para hablar de asuntos de gobierno. El Comité Federal es otra cosa. Y sobre todo si los asuntos de gobierno los traes ya congelados, o sea, decididos y congelados, sacados del congelador y puestos a descongelar en el microondas del Comité Federal. Tú en el Comité Federal lo que tienes que hacer es discutir sobre la problemática interna, discutir sobre las acciones de gobierno que se van a tomar con posterioridad. Pero el Comité Federal no está para contar lo bien o lo mal que lo has hecho en el gobierno en los últimos 2, 5 o 6 meses. Y yo creo que esa es la crítica más importante. Y la visión también, hablabas de otro problema que yo creo que en política es básico, sobre todo para ganar o perder elecciones. Reputación, conducta reputacional y coherencia. La falta de coherencia, el decir que has dado más o menos sobre algo que todo el mundo sabe que es menos, produce una incoherencia que produce automáticamente, de una manera proporcional, una bajada de votos muy sustancial. Por lo tanto, tienes que tener cuidado y no contar cosas que no son ciertas y que además se conocen. Cuando decimos que, por ejemplo, uno de los temas que se habló y que yo soy muy crítico con él, cuando decimos que tenemos un problema con el aire que respiramos, y esa es una visión dentro del Partido Socialista, el problema del cambio climático. Tienes un problema con el aire y automáticamente dices que quieres gastar más gas y que el sistema energético de España se fundamenta en el quemar gas y que la mitad, el 50% es petróleo y gas y que el 70% de la producción no solo eléctrica, digo de todo el sistema energético, el 70% es energía que se basa en carbón, gas y petróleo y solo el 10%, el 11% en renovables, que algo mal se está haciendo. O sea, algo mal no estás haciendo para tu base que es el cambio climático. O bien cambio climático o bien situación energética accesible y barata para todos los ciudadanos. Pero lo mismo y lo contrario no. De esto se habló también. Yo creo que es un tema importante para hablar, pero no creo que fuera el tema en este Comité Federal. En este Comité Federal lo que había que discutir es que había un cambio importantísimo que se había eliminado a la cúpula del Partido Socialista de un plumazo. Esto era lo importante de este Comité Federal. No hablar de que se va a poner un impuesto a la banca que ya está decidido y que si ese impuesto van a ser 7.000 o 5.000 millones en los próximos 2 años. Y si es verdad que se va a conseguir ese dinero o no, lo cual es un debate muy interesante, por cierto, el impuesto a la banca y a las eléctricas, pero es algo que desde luego no era parte de este Comité Federal. Y eso es lo que yo creo que es un problema que ahonda en la falta de democracia dentro del Partido Socialista y una falta de democracia y una deriva muy importante hacia una falta de democracia futura y que sin duda va a tener repercusiones en los votos de los ciudadanos. Permítame un inciso. Volviendo al impuesto de los bancos, me pareció patético lo expresado el viernes por la ministra Nadia Calviño. Dice, miren, esto está decidido.
O sea, yo no sé ni para qué me reúno con ustedes, porque esto ya está decidido, no hay vuelta atrás. No va a haber vuelta atrás. Bueno, y entonces le preguntan los representantes de la banca, ¿puede contarnos, para que podamos entender en qué posición está el Gobierno, cómo va a funcionar ese impuesto? Eso lo sabrán antes de que termine el mes, porque no está decidido ni siquiera dentro del Gobierno. Entonces, vamos a ver, el Gobierno es verdad, toma, no se conoce, ¿eh? El Gobierno, ¿qué decisiones toma? Decisiones sectarias, decisiones, es decir, a la banca me la empuro, porque con la banca tenemos un problema ideológico, mental, a la banca la ayudamos y ahora la banca nos tiene que ayudar a nosotros. No es verdad. Ayudaron a las cajas, que no a la banca. Las cajas. Queda una, CaixaBank, de donde, por cierto, va a sacar más ingresos, el doble de ingresos por su participación en dividendos del paquete que tiene el Estado en CaixaBank, que por lo que van a sacar del impuesto cuando lo conozcamos todos. Eso lo digo porque, claro, es que estas incoherencias hoy le toca a la banca, mañana a las eléctricas, ahí hay trabajadores. Cuando dicen lo del impuesto a las eléctricas y a la banca, a las energéticas y a la banca, hay cientos de miles, millones de españoles que pierden un 10% de sus inversiones con un pequeño paquete de acciones que tengo en el Santander. Yo soy empleado del BBVA y aquí procuro hacerle un patrimonio a mis hijos con unas acciones que voy comprando penosamente y de repente han perdido un 10% porque hay un tío que sale en el debate del Estado de la Nación y dice como quiero recuperar feeling con la gente de la ultraizquierda, vamos a darles un gusto. Capricho para Podemos. Impuesto especial para las energéticas. Capricho doble para Podemos. Y también para la banca. Soy el campeón de la ultraizquierda. Ya sí, pero a los españoles que ahorran, que tienen fondo de inversión, que tienen unas accioncitas, que no sé qué, que son clase media, hombre, ya sé que hay Amancio Ortega, ya sé que hay Ana Patricia Botín, pero, oiga, usted, ¿quién se cree que maneja las inversiones en bolsa? Pues los fondos y muchísimos particulares. Si no lo tienes en cuenta, pues esos ya no creo que te voten. Sobre este tema que usted ha comentado, el Partido Socialista tiene que aclararse para qué quiere los impuestos. ¿Es un castigo o es una forma de reparto? Si es un castigo, como lo está intentando aplicar el señor Pedro Sánchez y todo su gobierno respecto a la banca, entonces, oiga, ¿por qué nos están subiendo los impuestos a todos los españoles si es un castigo? Porque claro, yo tal y como lo veo es que cada vez la renta de los españoles, el salario de los españoles cada vez va menguando, mientras que el señor Pedro Sánchez nos está diciendo que los impuestos... El salario y el ahorro, que es ambos dos. La parte del ahorro es importantísimo. Se está descartando en España de una manera garrafal, un error garrafal, pero tremendo, que vamos a pagar carísimo, carísimo todo lo que estamos haciendo con las bajas tasas de ahorro que tenemos en España. Y déjeme decirle una cosa sobre el Partido Socialista. Ha quedado claro que el Partido Socialista, el pedrismo, el sanchismo, ha asumido toda la ideología de Podemos, el mensaje y la comunicación por encima de las ideas y de los principios. Eso ha quedado absolutamente claro. Y a partir de ahí, todo está supeditado a un mensaje que agrade a los más extremistas. Eso, la gente más cabal que haya podido votar al Partido Socialista, ¿va a estar de acuerdo con un impuesto que sabe que va a tener que pagar él al final? Un impuesto a la banca y un impuesto a las eléctricas, que todos sabemos que va a acabar repercutiéndose a la ciudadanía, cuando porque es imposible saber si ha aumentado el precio de la factura de la luz porque hay menos gas disponible. ¿Cómo usted va a saber si aumenta el precio de la electricidad porque le están repercutiendo el impuesto o porque hay menos gas disponible? Es que, claro, hay tanta incoherencia, tanta poca idea detrás de todas esas palabras que han hecho del Partido Socialista, que tanto hablaba de que tiene 140 años de historia y 40 de vacaciones, según los comunistas,
pues en un partido que al final se disuelve como un azucarillo, no hay nada detrás. Vamos a ver encuestas. Por ejemplo, hoy publicaba una encuesta de NC Report, La Razón, es la que me gustaría ver primero. Perfecto, ahí la tenemos, ¿no? Muy bien, pues bueno, las encuestas de La Razón suelen ser bastante pro-PP. Todo esto lo digo como antídoto, ¿verdad? Pero esta refleja algo, pues que hay una propensión al voto a favor de las listas de Alberto Núñez Feijóo extraordinaria, 138-140, al PSOE le da 93-95 y a Vox 43-45. Hay otra encuesta en el día de hoy del eldiario.es, vamos a verla también, ahí la tienen. ¿Y esta qué es lo que dice? Bueno, pues esta la tenemos ahí en términos porcentuales, el 33% para el Partido Popular, 25,3 para el PSOE, 14,1 para Vox. Bueno, esto es lo que dicen las encuestas. Ahora me interesa que conozcan lo dicho por Patxi López a partir en el día de hoy, a propósito de las encuestas y los resultados poco propicios que le dan al partido de Sánchez. Esta marcha más también significa mantener una conversación con la ciudadanía. Yo creo que este es el gobierno que más políticas públicas ha puesto en marcha para ayudar a la gente. Esa conversación con la ciudadanía yo creo que es la que nos va a dar ese impulso para dar la vuelta a estas encuestas, porque desde luego nosotros estamos convencidos de que la acción de este gobierno es la que se necesita en una crisis. Nosotros seguramente nos hemos dedicado más a gobernar y a sacar las cosas adelante mientras otros hacían campaña con eslogan falsos. Bueno, eso ya es una cosa típica del líder del partido, ¿no? Sí, mira, los otros. Sí. ¿Qué hacen los otros? No, mira lo que hago yo. Está dentro de la batalla, ¿no? No he hecho todo lo que podía por los ciudadanos, ¿no? No, eso no lo... Mira, lo que se está tratando de hacer, yo creo que es algo infructuoso, lo que ha tratado de hacer Sánchez con estos cambios es precisamente traer a colazón a la gente que más voto de centro puede recaudar para el Partido Socialista. Esa es la imagen. Gente como Patxi López y gente como todo lo que representaba el Partido Socialista de más antiguo, ¿no? Eso es de cara a la imagen. Y por otro lado, lo que se hace es acercarse a las políticas ultrafeministas, las políticas más cercanas a la izquierda de Podemos. Claro, ¿esto lo ha podido hacer alguna persona, esto de sorber y soplar a la vez? Por ahora no se conoce. Es algo complicado, es bastante complicado. ¿Quién ha podido hacerlo eso en política? Bueno, sí que se puede llegar a escenificar algo. No digo que se pueda hacer, digo que se puede escenificar algo. ¿Cuándo? Cuando existe un liderazgo muy potente, cuando existe grandes líderes de los que han hecho historia. En alguna ocasión. Bueno, se echó el partido a las espaldas, y ganó unas elecciones en el 93, ¿no? Cosa que hizo él solo, ¿no? Pero ha habido más líderes a lo largo de la historia, afortunadamente, de este país, y todos ellos pues, han sido los que han podido hacer eso. Pero además de todo eso, tienen que estar normalmente en un ciclo alcista. Si tú estás en un ciclo bajista, es muy complicado que puedas sorber y que no te pillen sorbiendo y soplando. Normalmente te pillan haciendo ahí como que lo estás intentando. Yo le preguntaría al Partido Socialista, si todo va tan bien, si creamos tanto trabajo, ¿cómo es posible que estemos en el gobierno que más está ayudando a la gente, que más caridad está haciendo, que más... Hay una incoherencia, o las cosas van bien o las cosas están yendo mal. Las dos a la vez, como bien decías, soplar y sorber a la vez, no puede ser. Por lo tanto, si usted está ayudando a mucha gente, significa que España no está yendo bien. Significa que España está en una situación muy comprometida. No lo decimos nosotros, no lo digo yo, es que se lo dice, es que se lo dice cualquier institución internacional. Ahí está usted dando en el clavo. Lo peor no es el momento en el que se encuentra en expectativa de voto el Partido Socialista ahora, sino lo que va a venir en la segunda parte del año, en términos de resultados económicos. Eso no va a ser propicio porque no puede serlo. Vamos a continuar teniendo una inflación altísima, los tipos de interés ya saben que empiezan a subir, eso encarecerá nuestra deuda. Veremos si funciona el mecanismo para evitar que las primas de riesgo se disparen hasta el infinito y más allá. Veremos. Puede que sí, ojalá sí, pero puede que no.
Es fácil que no. Pero, mira, Xavier, ¿qué es lo más importante? Hay muchas cosas muy importantes que tienen que hacer los gobiernos de los países. Una de ellas son los impuestos. Una de las más importantes, la justicia, la seguridad, los impuestos, porque es con lo que tú trabajas. La armonización fiscal en Europa no llega ni va a llegar. Por lo tanto, tenemos paraísos fiscales por toda Europa. Tú ves que quieres recaudar un poco más, bajas los impuestos en tu país, te vienen todas las multinacionales de los países del entorno y te forras. Irlanda, Luxemburgo, tantos países en Europa. En España no se hace eso, no se va por ese camino. ¿Quién paga los impuestos? ¿Quiénes pagamos los impuestos en España? La clase media y los autónomos. Por lo tanto, eso es lo que realmente está notando el ciudadano y eso es lo que tendríamos que estar resolviendo. Ese asunto es el que se tiene que resolver. Ese asunto, ¿cómo hacemos para que Amancio Ortega, que le has nombrado antes, y Botín, pagan impuestos en España porque quieren? Porque son gente que se sienten de aquí y porque quieren pagar impuestos. Te aseguro que podrían hacer cosas para pagar bastantes menos impuestos y no voy a seguir por este camino. Evidentemente, eso es así, está clarísimo, lo hemos entendido con enorme efectividad. Bueno, la cuestión es que vienen tiempos peores, tiempos en los que la falta de reputación se va a aunar al aumento de la dificultad. La dificultad está empezando, esto es tan solo el principio. Y claro, esto de buscar a alguien para hacerle responsable de cosas tampoco parece la manera más noble de que las organizaciones te respeten como líder. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo con mi agradecimiento a ustedes dos y a ustedes todavía más. Se lo agradezco y les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Las cocinas del PSOE se han puesto las pilas para combatir las encuestas, los sondeos y los malos datos que acechan a Pedro Sánchez. Y hoy, el día lunes, después del Comité Federal, las ministras de jornada del Gobierno, los ministros y ministras de jornada del Gobierno, han coincidido sobre un mismo argumentario. Ojo, somos el Gobierno que busca la rentabilidad social, no la rentabilidad electoral, cuando todos nos damos cuenta de que el motivo central es el problema electoral que va a tener el PSOE en breve plazo. Aun con eso, los varones socialistas que tienen responsabilidades de gobierno piden a Moncloa y a Ferraz que les dejen toda la autonomía posible en ideas y en los nombres que compondrán las listas si se quiere aspirar a ganar las elecciones. Saben que la cercanía a Sánchez tiñe, les daña. Lo han visto con los incendios, con los abucheos a los medios empleados por el presidente del gasto, que no es precisamente partidario de la austeridad, y con el daño que nos está produciendo a todos la economía. Por eso piden ahora que, por favor, Gobierno, no estorben a los líderes regionales. Beatriz Dávila. ¿Qué tal, Orcajo? Buenas noches. La actualidad pasa de nuevo por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez tras la purga de su núcleo, que le llevó no solo a ocupar la Secretaría General de los Socialistas, sino también el sillón de la presidencia que está en el Palacio de la Moncloa. Tras el Comité Federal que se ha celebrado este mismo sábado, son ahora sus presidentes autonómicos los que marcan distancias y le piden seguir su propia hoja de ruta, y eso sobre todo después del batacazo en las urnas en Andalucía. A un año de las elecciones municipales, también de las autonómicas, los líderes territoriales socialistas se distancian y piden tener su propia autonomía y alertan al mismo Pedro Sánchez de que no quieren que se invada ninguna de sus competencias. Tras los malos resultados en las dos elecciones autonómicas de este año y el futuro que le dan las encuestas a los socialistas, el pasado sábado Pedro Sánchez renovaba la cúpula del PSOE con un objetivo: salir más fuertes de cara a las próximas elecciones de 2023. Sabemos hacerlo, somos el partido que lo ha hecho muchas veces, el que más a lo largo de la historia de la democracia de nuestro país. Lo hicimos en el año 2019 y lo vamos a volver a hacer, no me cabe duda, en el año 2023. Sánchez está convencido de que cambiará el rumbo de los socialistas en el peor momento del partido desde que es presidente, pero parece que cada vez menos líderes confían en Sánchez y ya planifican sus estrategias al margen de Ferraz. El primero en dar su opinión tras la reunión del sábado ha sido Emiliano García Paje, quien sacaba sus propias conclusiones sobre estos cambios. La realidad es que si las cosas fueran muy bien en las encuestas y fuéramos a 15 puntos por delante, es evidente que no habría habido ningún cambio, aunque
hubiera problemas. Page quiere seguir gobernando a su manera, lejos de los pactos que se hacen en la Moncloa. Otro que también quiere alejarse de Ferraz es el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien pide a Sánchez autonomía dentro de su comunidad. Y Pedro Sánchez sabe también que el socialismo aragonés será tanto más eficaz cuanta más autonomía tenga para tomar decisiones y cuanta menos injerencias tenga de la Ejecutiva Federal a la hora de tomar esas decisiones. También al descontento de Sánchez se une el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El extremeño es consciente de la poca popularidad de Sánchez. La vio el pasado lunes con los abucheos que recibieron tanto él como el presidente tras la visita a los incendios de Monfragüe. Además, tras ver cómo el pasado lunes inauguraron juntos el nuevo tren de Extremadura, el viernes criticaba de esta manera el nuevo intento de AVE que le había prometido Sánchez. Y cuando se trata de una vergüenza y de una desvergüenza, se corrige sí o sí. Y si no se corrige, uno se va. Así de claro. O se corrige o se va. Según las últimas encuestas, el PSOE podría perder hasta 6 de las 9 autonomías que tiene. Con estas medidas se ve que no agrada a muchos. El sábado vimos cómo empezaba la nueva cúpula socialista, pero ¿cómo será el final? ¿Con una lista totalmente reformada para las elecciones autonómicas? Pero es muy difícil convencer a los españoles de que no es el propósito electoral el que anima las decisiones y los cambios en el PSOE, sobre todo si su líder les dice vamos a ir a por todas, tenéis que poner una marcha más. Ese es el tipo de discurso que explica a quien lo quiere escuchar que el propósito es ganar elecciones y no otro. Sin embargo, los que escriben los argumentarios en Moncloa y se los mandan a los ministros y a los líderes políticos, hoy han coincidido en un argumento que se reproduce hasta la saciedad. Isabel Rodríguez, Pachi López y sobre todo Pilar Alegría. El argumento es, este es el gobierno que no busca rentabilidad electoral, que lo que busca es rentabilidad social. Bueno, pues la verdad es que, parafraseando a Emiliano García Page, uno de los que hoy ha estado locuaz, oiga, si algo va bien, entonces no lo cambias, ¿no? Pues aquí lo han cambiado es porque no iba bien, digo yo. Vamos a escuchar a Pilar Alegría. Aquí este gobierno está gobernando pensando en la rentabilidad social, no en la rentabilidad electoral. Ahora es momento de continuar planteando medidas y soluciones, sobre todo pensando en la gente que peor lo está pasando, en esa clase media y esa clase trabajadora. Y las elecciones llegarán. Y que no les quepa ninguna duda que cuando el Partido Socialista está unido y está en forma, somos imparables y en este país lo hemos demostrado. El núcleo duro que Sánchez impone en estos días en el PSOE genera urticaria a los varones socialistas con responsabilidades de gobierno. Unos señores cuyas discrepancias con Ferraz, la verdad es que se emiten siempre por onda corta, a veces en lenguaje de sordomudos y casi siempre duran menos que un trino. Pero las encuestas han noqueado al PSOE. Y por eso hay 3 varones socialistas, 3, que están rebotados absolutamente contra las injerencias que en el futuro pueda tener Moncloa o Ferraz y que están exigiendo autonomía. Son el aragonés Javier Lambán, que dice que quiere autonomía y manos fuera de todo lo que tenga que ver con las próximas elecciones, incluyendo fundamentalmente las listas. A la espalda el trago del presidente aragonés, viendo cómo el presidente del gobierno se cruzaba de brazos como Nerón y en mitad del incendio de Ateca era abucheado por uno y por otros. Emiliano García Page, el barón de Castilla-La Mancha, lleva en el PSOE desde los 17 años y resulta que ahora hiperventila porque dice que el partido no le informa de nada y que el partido está trabajando a sus espaldas. Incluso cuando él se pega a Sánchez, como le pasó en la inauguración de la Feria del Vino de Ciudad Real, resulta que le pringan con los insultos que le dirige la gente al presidente del gobierno por estar con Bildu, con Esquerra Republicana y en tantas y tantas cosas. El tercer varón, Guillermo Fernández Vara. Llegó a la presidencia de Extremadura en 2007, ha llovido bastante. Y resulta que, quizás porque es profesionalmente forense, huye del olor a cadáver político que pueda ser su presidente del gobierno, como el más despavorido de los que se asustan fácilmente. Y es que la verdad es que Vara exige a Moncloa
que no estorben por dos razones. La impopularidad de Sánchez, que él ha visto en los incendios de Monfragüe, por ejemplo, y porque las pocas ayudas que presta Moncloa son infortunios. Por ejemplo, ese AVE que no es AVE y que además se estropea tanto que la gente en Extremadura le llama el Tren Aventura. Felipe VI y doña Leticia han presidido junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, los actos con motivo del Día del Apóstol Santiago, los primeros además en los que Alfonso Rueda ha participado por primera vez como presidente autonómico. En el acto, el rey ha querido tener unas palabras de recuerdo para las víctimas de la COVID, también para los afectados por los incendios que asolan las principales sierras españolas. En el Día Grande de Galicia y con la Catedral de Santiago de Compostela como telón de fondo, también se ha contado con la presencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y del líder del Partido Popular y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. El rey Felipe VI y la reina Leticia, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han vuelto a Santiago de Compostela este lunes 25 de julio, Día de Galicia, para realizar la ofrenda al apóstol por tercer año consecutivo. Hemos pasado momentos muy duros en los últimos años. La pandemia y junto a ella los desafíos en otras áreas nos han impactado y nos impactan como sociedad y como personas. Pero en todo este tiempo no se ha doblegado nuestra capacidad para seguir adelante. Porque España tiene valores. Los valores de un pueblo responsable, decidido, fuerte, solidario, que ha recorrido su camino con entereza. Nunca nos ha faltado ni ambición ni coraje. Así lo ha expresado durante la lectura de la ofrenda al apóstol, que se ha celebrado como es tradicional en la Catedral de Santiago, donde también ha tenido un recuerdo para los afectados por los incendios. Transmitir nuestro cariño y apoyo a todas las personas que han sufrido y que todavía sufren los terribles incendios que están asolando tantos lugares de España. Antes de la celebración litúrgica, en la Plaza del Obradoiro ha sonado el himno de España tras llegar la familia real y el rey ha pasado revista a las tropas. El público ha saludado a los reyes y a sus hijas con vivas en esta breve ceremonia civil que ha culminado con la entrada de la comitiva a la catedral. El presidente de Vox, Santiago Abascal, al que hoy hay que felicitar porque su onomástica ha emitido un vídeo en el que resume lo fundamental del balance del curso político. Dice que Vox ha sido la única y verdadera alternativa al gobierno de España, habla de la situación dramática que vive nuestra economía y termina con un compromiso. Dice, hay que hacer que la España oficial se parezca, al fin, a la España real. En España hemos actuado como la única y verdadera oposición, porque en una coyuntura como la actual, solo Vox ha exigido rebajar drásticamente el IVA de los bienes de primera necesidad, subir los salarios reduciendo las cotizaciones sociales, terminar con el gasto político o derogar la ley climática que prohíbe a los españoles explorar y explotar nuestros recursos. Trabajaremos sin descanso, solos o con aquellos que se quieran unir a nuestro camino, para hacer posible la alternativa, para hacer posible que la España oficial se parezca al fin a la España real. Y mientras el líder de Vox ya marca la hoja de ruta de lo que será el nuevo curso político de su partido, hay otros como Yolanda Díaz que aún no lo tienen muy claro. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que su plataforma Sumar no se presentará a las elecciones municipales, tampoco a las autonómicas que se celebran en 2023. Según la líder de Unidas Podemos, en una entrevista en la cadena SER, dice que su movimiento ciudadano se encuentra todavía en una fase de creación y que seguirá siendo así, al menos hasta fin de año. Bueno, creo que non chegamos para as eleccións municipais e autonómicas do conxunto do Estado. Insisto, imos a estar definindo o máis importante que é levantar o proxecto do país para a vindeira década. Hay otras comunidades, como es el caso de la Comunidad Valenciana, donde la preocupación es máxima. Para Ximo Puig deben ser unos momentos muy, muy difíciles. ¿Por qué? Porque a lo de Mónica Oltra, el conflicto sobre sus responsabilidades en el asunto de las menores tuteladas que fueron agredidas sexualmente y cuyo exmarido dirigía uno de los centros, ya lo saben ustedes,
se aunan las dificultades que le plantean las relaciones de la Generalitat, las ayudas de dinero público que prestó la Generalitat Valenciana a las empresas y negocios de su hermano Francis Puig. Nos lo cuenta Marien Vallejo. Sí, muy buenas tardes, Xavier. Al presidente de la Generalitat Valenciana se le acumulan las polémicas, y es que a la crisis de gobierno y a la dimisión de Mónica Oltra por la gestión de los abusos de su exmarido, una menor tutelada, se le suma uno más, el caso judicial que implica a su hermano. Y es que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha prorrogado durante 6 meses la investigación sobre el presunto fraude de subvenciones y falsedad documental en las ayudas a productoras audiovisuales. Unas subvenciones que ascendían a, atención, 1,2 millones de euros recibidas de 3 gobiernos, en concreto el de Aragón, el de Valencia y el de Cataluña. ¿Pero para qué? Pues para fomentar el valenciano en estas comunidades. Se trata además de la tercera prórroga tras las que se produjeron en julio de 2021 y en enero de 2022. Y hay que recordar que Francis Puig ya ha declarado en calidad de investigado. Anticorrupción además ya ha solicitado que se realice un nuevo informe por parte de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial para que se compruebe la veracidad de medio centenar de facturas y contratos. Estamos, por tanto, ante un nuevo escándalo que salpica de nuevo al presidente Ximo Puig. Y Juanma Moreno ya es el presidente de la Junta de Andalucía. Su nuevo ejecutivo estará formado por 13 consejerías, 2 más que en el anterior gobierno que compartió con Ciudadanos. Además, 4 de ellos configurarán como independientes, no están afiliados al Partido Popular, y 7 consejerías estarán ocupadas por mujeres. Con mayoría absoluta, el reelegido presidente andaluz ha tenido las manos libres para designar y ordenar a su equipo, apostando, como siempre ha indicado, por la continuidad. Es un gobierno con una vasta experiencia en gestión. Creo que eso es fundamental en esta legislatura que vamos a comenzar, que ya hemos comenzado, dado que vienen momentos y van a venir momentos muy difíciles donde vamos a tener claras turbulencias económicas, y esas turbulencias económicas motivadas por la situación, por la inflación, tiene más consejeras que consejeros, que también creo que es algo que hay que destacar, y donde conjuga una base continuista del anterior gobierno. El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, levanta todo tipo de suspicacias, tanto dentro como fuera de la carrera judicial. Se trata de que ahora se enfrenta, está en contra del procesamiento de los que dieron la orden para los secuestros y los asesinatos en ETA, como es el caso del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El nuevo fiscal cree que esos actos están prescritos, esas responsabilidades están prescritas, y muchos creen que lo hace por motivaciones claramente políticas. La llegada de Álvaro García Ortiz, mano derecha de la polémica socialista Dolores Delgado, se ha visto marcada por las críticas tras modificar la línea de acusación contra los etarras tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La intervención del que fuera mano derecha de Delgado se hizo sin autoridad alguna, es decir, asumió las funciones de la cesada antes de tiempo. García Ortiz se puso entonces en el punto de mira, al haber considerado prescritos los hechos investigados contra los terroristas que ordenaron el asesinato del concejal popular de Hermoa. En el seno de la Fiscalía cada vez son más las voces que apuntan que Ortiz se extralimitó en sus funciones, tanto que ha provocado que el fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, renuncie a la causa entendiendo que los hechos no están prescritos para los investigados terroristas. En su lugar, Pedro Rubira, que sustituye a González Mota, ha decidido separarse de la línea dura de su antecesor, posicionándose en contra de la solicitud de medidas cautelares para los 2 etarras. Y la sorpresa entre los operativos de la lucha contra ETA ha sido mayúscula, cuando el fiscal Rubira ha rebajado la importancia del material probatorio contra los jefes de ETA, existiendo también el temor de que este nuevo criterio se use para fijar postura en el resto de causas contra jefes etarras. En este punto resulta complicado no separar esta actitud del nuevo fiscal de la coincidencia temporal con que el ministro del Interior, Grande Marlaska, acerque a 11 destacados etarras al País Vasco. En definitiva, un interés político que guía al nuevo fiscal general para intentar pararle los pies a Manuel García Castellón. Abrimos la página de Economía porque una avería provocó un corte parcial en el suministro del único gasoducto que tenemos ya con Argelia. Eso, pues ya se imaginarán, el susto fue morrocotudo. Por suerte, el suministro se pudo recuperar y se achaca todo a una avería que en nada daña la ya de por sí complicada relación gasista con Argelia.
Y en otro orden de cosas les tenemos que contar que mañana se va a celebrar la reunión de ministros de energía de los 27 países que componen la Unión Europea y va a ser una reunión de carácter extraordinario donde se va a abordar qué queda de ese plan de racionamiento del 15% del consumo de gas que va a ser obligatorio y que va a ser impuesto. Hay algunos países que no están de acuerdo, sobre todo los del sur del continente, sobre todo España, uno de los más beligerantes, y parece que en los últimos momentos las sensibilidades del sur se están imponiendo y no se sabe si va a ser ese recorte forzoso o voluntario y si va a ser del 15% como se auguró. Veremos a ver qué pasa mañana. En Almería, la Policía Nacional ha detenido a 3 marroquíes por participar en una multitudinaria pelea el pasado sábado en el barrio de El Puche. Interior no ha querido dar datos del número de inmigrantes que han llegado en los últimos meses a las costas andaluzas. Almería es una de las ciudades españolas más conocidas y visitadas. Sus playas y su buen clima hacen que miles de turistas la visiten anualmente. Sin embargo, su cercanía con Marruecos provoca también la llegada de inmigrantes ilegales a sus costas. Una llegada que en los últimos días ha sido de manera masiva. Y es que desde que Pedro Sánchez metiera a España en una crisis diplomática con Argelia, han llegado a nuestro país más de 800 inmigrantes ilegales por la ruta argelina. Y solo a Almería han llegado por vía marítima casi la mitad. Un hecho que provoca robos, altercados y mucha violencia en las calles almerienses. Aunque el Ministerio del Interior no ofrece datos de cuántos inmigrantes ilegales han llegado a las costas almerienses, sí que reconoce los delitos que allí se han cometido. Y es que durante el primer trimestre de 2022, solo en la provincia de Almería, hubo más de 1.200 hurtos y 530 robos con fuerza en domicilios. Pero no solo eso, sino que se contabilizan 140 casos de tráfico de droga, 88 de delitos graves de lesiones y 70 casos de delitos contra la libertad sexual. Unos datos que, por desgracia, están sembrando el miedo entre los ciudadanos. Y es que esta es la nueva realidad de Almería. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha perfeccionado lo dicho anteriormente por Sánchez. Recordarán que Sánchez, cuando le hablan de incendios, dice que el cambio climático mata y que es el responsable de todo. Bueno, pues el ministro, ya un poco digerida la incoherencia de la afirmación del presidente Sánchez, lo ha perfeccionado y dice que es evidente que el cambio climático es un determinante en esos incendios, unos incendios en los que alguno de ellos los produjo una empresa de reforestación que trabajaba cobrando en dinero público. Bueno, y vamos ahora con la actualidad de los incendios. Hay que volver a hablar de ellos. Los 3 grandes incendios de Castilla-León están ya sin llama, aunque continúan activos. Son los de Zamora, Burgos y Ávila. El gran incendio de Tenerife, ese se encuentra estabilizado. Eso sí, dicen que los daños van a ser muy graves. Y hoy han aparecido otros nuevos incendios, uno en Carcastillo, en Navarra, y otro en Ruidera. Así que seguimos pendientes del fuego. Hace poco el presidente del Gobierno achacaba los incendios provocados en España al cambio climático. Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata. Mata personas, como hemos visto. Mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad. Pues bien, parece ser que el incendio de Ateca, en Zaragoza, que ha arrasado más de 14.000 hectáreas, obligado a desalojar a 1.700 personas de 5 pueblos y cortar comunicaciones principales como trenes y carreteras, se provocó por una chispa de una excavadora que realizaba trabajos de restauración forestal para una empresa con proyectos de compensación de CO2. Y no es el único, ya que los incendios de Valverde del Fresno, Torre de Miguel y Valle del Jerte, según la Dirección General de Política Forestal, también han sido provocados. Pero ojo, ya que no son los únicos. Según diferentes fuentes, el incendio de Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, que ha arrasado más de 3.000 hectáreas y desalojado varios vecinos, podría también haber sido provocado. Tanto el presidente del Gobierno como el ministro del Interior achacan estos desastres al cambio climático. Sin embargo, analizando los datos que tiene el propio Gobierno, vemos como el 96% de los incendios son provocados por el hombre, ya sea por negligencia o intencionado. Si atendemos a los datos históricos, vemos cómo la superficie quemada en España ha sido mucho peor que en otros años. Así vemos cómo en 1978, en el 85, 89 y 94 superaron la barrera de las 400.000 hectáreas quemadas.
Y a la oleada de incendios se le suma también la ola de calor que desde el pasado día 9 de julio no ha dado tregua en toda la geografía española. Hoy mismo se han registrado temperaturas máximas por encima de los 40 grados en Córdoba, en Sevilla, en Murcia y en Granada. Algo más frescas en comparación pues podrían ser Madrid con 38 grados y Zaragoza en Barcelona con 35 y 31 respectivamente. Y en contraste con este calor podríamos decir que el pelotón del pasmo, aunque son también temperaturas máximas, se lo ha llevado como siempre el litoral cantábrico, en La Coruña, en Oviedo y Santander, que como pueden ver en el mapa que tenemos en pantalla, hemos tenido un problema, no se han superado los 25 grados de temperatura. Bueno, no lo han podido ver en el mapa, pero sí que lo han podido sentir, sobre todo los que han estado cerca o bordeando los 40 grados. Lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. Eso sí, les deseamos a todos una noche muy feliz, aunque muy calurosa, y sobre todo, más feliz aún, si deciden compartirla con nosotros. Pues sí, les dejamos ahora mismo con nuestra programación, con la programación de esta casa, con En Dos Continentes y con El Gato al Agua. Y como siempre, pues nos despedimos y les vemos mañana a la misma hora en la redacción abierta.